Antes de hablar sobre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, pongamos en contexto. Karl Marx, también conocido como Carlos Marx, nació en Treville, Prusia, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de marzo de 1882. Este alemán fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán. La teoría marxista de alienación, sus contribuciones a la teoría de la lucha de clases y a la concepción materialista de la historia. Además fue testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo, décadas de 1830 y de las revoluciones de 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría economista capaz de aportar aplicaciones a la crisis, pero a la vez, al interpelar al proletariado, al participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario entre teorías comunistas. Fue conocida como el comunismo, sociedad sin clases sociales y sin Estado, basada en altísimo nivel de civilización. A la teoría de la lucha de clases y a la concepción materialista de la historia, aquí se evidencia la gran colaboración con su amigo Karl Marx. Engels no es tan reconocido como lo fue Karl, aunque estos hayan trabajado en conjunto. Ahora bien, Federico Engels nació en Berlín el 28 de noviembre de 1820 y murió el 5 de agosto de 1895 en Londres. Fue un filósofo, sociólogo, periodista, revolucionario y teoría comunista y socialismo alemán. Ayudó financieramente a Marx para que publicara El Capitalismo en 1867 y tras la muerte de este, editó el segundo y tercer volumen. Además, Engels organizó las notas de Marx para componer teorías sobre la plusvalía, que luego publicó como cuarto volumen de Capital, conocida por el desarrollo del socialismo científico y comunismo moderno del marxismo del Karl Marx, por contribuir a la teoría marxista de la alienación. El materialismo dialéctico, base del marxismo, es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento. También es la concepción filosófica del partido marxista-leninista, creado por Marx y Engels y perfeccionado por Lenin y Stalin. El término materialismo nos indica una visión material de la naturaleza y el término dialéctico una comprensión dinámica de los procesos de la materia, movimiento, cambio y evolución, o paso de las formas inferiores a las superiores, o sea, de las más simples a las más complejas, tal como lo es la vida y el pensamiento. De tal manera que nos damos cuenta que el materialismo nos indica las leyes más generales conforme a las cuales la materia se transforma. Stalin dice: llámese materialismo dialéctico porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza es que su método para estudiar estos fenómenos y concebirlos es dialéctico, o sea, que es deducible por las cosas. Y la interpretación de estos fenómenos, su modo de enfocarlos es materialista, por lo que solo da validez a la materia, a lo que es visible. Este materialismo dialéctico permite una interpretación científica de los procesos sociales y de las leyes que les son intrínsecas, o sea que son estas leyes que no dependen de las circunstancias. La argumentación utilizada en el materialismo dialéctico es esencialmente filosófica, por su origen hegeliano. Atribuye a la materia una dinámica interna que es inconciliable con cualquier intento de glosar, o sea, determinar el valor de la naturaleza y sus principios. El materialismo dialéctico, ciencia en constante desarrollo, dice: la historicidad de las categorías del pensamiento, la dialectización de la lógica y la relación interna entre lo absoluto y lo relativo son los resultados, o sea, las verdades de la ciencia. Entonces, con cada descubrimiento científico, con los cambios en la forma de la vida social, los principios y las tesis del materialismo dialéctico se concretaban, se desarrollaban o se mejoraban, asimilando los nuevos datos de la ciencia y la experimentación histórica de la humanidad. Y es aquí, en este punto, cuando el materialismo dialéctico se conecta con el materialismo histórico. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que el materialismo dialéctico, que estudia las leyes del desarrollo, es continuado por el materialismo histórico, y que el progreso de la sociedad depende del perfeccionamiento del proceso de evolución de la producción material, lo que es transformar el mundo. Transformación del mundo que para Marx está evidenciado en el paso de la burguesía al comunismo en donde no habría distinción en clases sociales, y el pueblo, el proletariado,
tendría las mismas igualdades que las clases altas. El materialismo histórico. El materialismo histórico es el estudio de los principios o leyes generales del materialismo dialéctico, en su acción en el campo de la sociología y de la historia. La concepción materialista de la historia y ligada al marxismo alude al marco conceptual identificado por Karl Marx y usado originalmente por él y Engels para comprender la historia humana. El materialismo histórico investiga la sociedad humana, tratando de hacerlo sin presupuestos ideológicos, partiendo de los individuos empíricos y de las relaciones que establece entre ellos. A diferencia de los enfoques que muestra el capitalismo como un sistema estático o como el producto de una evolución natural del ser humano, la investigación histórica materialista revela su carácter histórico y por lo tanto transitorio en el desarrollo de la humanidad. Aquí se puede hacer partícipe de la frase de los filósofos no ha hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, dicha por Marx en la tesis sobre Feuerbach, aunque fue publicada por su compañero Engels. Marx y Engels aplicaron esta nueva concepción de la historia del análisis de los hechos políticos y sociales del pasado y de su época, y a la creación de una nueva corriente del socialismo que a la toma de partido por el consumismo y a la lucha de la clase proletaria sumaba al estudio científico de la sociedad burguesa y de la transición de la sociedad comunista, con el fin de tener así una sociedad unificada en la que no se evidencian las clases políticas, consiguiendo así los ideales abstractos de la justicia, libertad e igualdad. El desarrollo revolucionario de las fuerzas productivas bajo el consumismo hacía posible que todas las necesidades humanas fueran satisfechas y que el desarrollo de la producción dejara de ser una división de la sociedad entre clases explotadoras, que eran las poseedoras de los medios de producción social, y de las clases explotadas, que eran las que eran obligadas por las clases explotadoras a mantener un trabajo excedente a la cantidad de trabajo, también conocido como plus trabajo. Con este planteo el comunismo podía concebirse como una necesidad histórica en vez de una aparición utópica, o sea, un ideal posible, ya que las mismas contradicciones internas del capitalismo generaban la necesidad de revolucionar las relaciones de la producción aristócrata y creaban al sujeto histórico capacitado para tal misión, el proletariado, o sea, la clase obrera. De esta manera, el materialismo histórico, tal como formuló Marx, se encuentra indisolublemente vinculado a la lucha de la clase proletaria por el consumismo. Esto significa que sus conclusiones, sobre todo un campo económico, no sean científicas, sino que estén dirigidas a construir una ciencia positiva neutral, sino un conocimiento científico útil para la emancipación o la liberación de la clase proletaria. Los estadios por los que el materialismo pasó fueron la sociedad primitiva, el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo, hasta el comunismo. Esto es prácticamente una mirada del pasado de las formas del gobierno de la historia de la humanidad.